la catastrófica explosión de la fábrica en Texas que arrasó con un vecindario entero, Oh, Dios mío. hasta la explosión no nuclear más grande en la historia reciente. Estos 7 desastres de explosiones cambiaron miles de vidas en un abrir y cerrar de ojos. Comenzando con el desastre de fertilizante de Texas, donde una llamada de incendio rutinaria a una planta de fertilizantes local termina trágicamente siendo la última misión del equipo. Los primeros auxilios no tenían idea de que su equipo resultaría inútil contra la fuerza explosiva que estaba a punto de arrasar con la pequeña comunidad de West Texas. Mientras los investigadores revisan los escombros, surgen perturbadoras revelaciones sobre la planta, lo que genera preocupantes inquietudes sobre la amenaza silenciosa que enfrentan innumerables otras ciudades. La ciudad de West es tu típico pueblo pequeño en el centro de Texas. Se ubica al norte de Waco y alberga a 2.800 personas. Pero el 17 de abril de 2013, la comunidad fue destrozada por una enorme explosión. Esa noche, la central de emergencias recibió una llamada al 911 sobre humo en la planta de la compañía de fertilizantes West, justo antes de las 7:30 p.m. Bomberos de West, la fertilizadora West, uno de sus molinos está en llamas. Un denso humo sale de la parte superior. Se sabía que la empresa vendía y almacenaba productos químicos, agrícolas y fertilizantes para los agricultores de los alrededores. Y debido a que era primavera, la planta tenía abundantes fertilizantes comerciales en el lugar, notablemente amoníaco, anhidro y nitrato de amonio. Primeros auxilios a la planta fertilizadora de West, tienen un incendio de nuevo en la planta de fertilizantes. Minutos después de la llamada, se envió al Departamento de Bomberos Voluntarios de West. El primer camión de bomberos llegó a las 7:39 p.m. y se encontró con la sombría vista del edificio siendo consumido por el furioso incendio. La tripulación se apresuró a combatir el fuego sin saber que se dirigía hacia una erupción catastrófica. El incendio rutinario se transformó en un infierno de proporciones desastrosas en solo minutos. Se convocó a más bomberos a la escena a medida que la situación continuaba escalando. Solo 10 minutos después, 2 enormes explosiones sacudieron el escenario. La segunda desató una bola de fuego cataclísmica, engullendo el almacén de semillas. La explosión fue tan inmensa, se sintió a más de 80 millas de distancia y se registró como un terremoto de magnitud 2.1. Poco después de la explosión, entra otra llamada a la central confirmando sus peores temores. Necesitamos todas las ambulancias por aquí. Acaba de explotar una bomba adentro. Está bastante mal. Tenemos muchos bomberos heridos. La devastación fue enorme, creando un cráter de 93 pies de ancho y 10 pies de profundidad en la tierra, destruyendo completamente los edificios de semillas y fertilizantes. La tremenda fuerza volcó un vagón de tren cercano que transportaba 100 toneladas de nitrato de amonio y deformó las vías del tren principal. Milagrosamente, los químicos no explotaron. La explosión arrasó la ciudad, destrozando las ventanas de las casas a más de medio kilómetro de distancia. Todavía estoy temblando. No he parado de temblar desde que pasó. Es probablemente lo más horrible que he presenciado en mi vida. Más de 260 personas resultaron heridas, y casi la mitad de las 700 casas del pueblo mostraban algún signo del impacto. El daño se extendió hasta la destrucción de 3 escuelas, un hogar de ancianos y un complejo de apartamentos de 50 unidades. La pérdida económica para el pueblo ascendería finalmente a más de $230 millones, pero la pérdida de vidas sería aún más devastadora. A medida que el polvo se asentaba sobre el pequeño pueblo, surgieron preguntas sobre la causa del incendio y la posterior explosión en la planta de fertilizantes. Días después, los investigadores federales y de incendios comenzaron a tamizar los escombros, descubriendo algunos hechos asombrosos. Se estimaba que la instalación había estado almacenando entre 40 y 60 toneladas de nitrato de amonio a granel. El químico rico en nitrógeno se parece a la sal de mesa gruesa y es utilizado por los agricultores como fertilizante. Pero el mal manejo o condiciones adversas pueden hacerlo altamente explosivo. La planta tenía 2 estructuras principales. Una fungía como almacén de químicos, tienda y oficina, mientras la otra guardaba fertilizantes a granel. La planta de procesamiento, de unos 12.000 pies cuadrados, estaba hecha principalmente de madera. Las vigas de madera contrachapadas se usaron para dividir los compuestos de fertilizantes almacenados.
Además, el edificio no tenía rociadores ni ninguna otra resistencia al fuego, lo que lo dejaba vulnerable a la ignición y propagación de llamas. Después de una extensa investigación de un mes que costó $1 millón, la causa exacta de la explosión seguía siendo desconocida. Al principio, los expertos creyeron que el amoníaco anhidro causó la explosión, pero los tanques de la planta, aunque dañados, no explotaron. Sin embargo, era evidente que el incendio inició en la sala de semillas, junto a un contenedor con 150 toneladas de nitrato de amonio. Durante el incidente, explotaron alrededor de 28 a 34 toneladas de este químico, generando una fuerza equivalente a la detonación de 15.000 a 20.000 libras de dinamita. ¿Estás bien? Papá, no puedo ir. Por favor, vete de aquí. Oh, Dios mío. ¿Cómo puede suceder esto cuando la instalación estaba regulada por no más de 7 organismos estatales y federales, incluyendo DHS, EPA, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, el Departamento de Transporte de US, el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas, la Comisión de Calidad Ambiental de Texas y la Oficina del Químico del Estado de Texas? La grave falta de personal federal y la burocracia parecen haber fallado a la gente de West Texas, ya que las agencias reguladoras no habían inspeccionado la instalación durante varios años. Según los registros, la EPA había visitado por última vez la planta en 2007 debido a una queja de olor. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, responsable de la seguridad laboral, no había inspeccionado el sitio en 28 años, a pesar de almacenar químicos potencialmente peligrosos. En la última visita de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, en 1985 se encontró una violación grave, resultando en una multa de solo $30. En 2011, West Fertilizer aseguró a la EPA en un informe de planificación de emergencias que sus tanques de almacenamiento no representaban un riesgo significativo de incendio o explosión. Esto fue de hecho evidente. Los tanques permanecieron ilesos a pesar del incendio y la explosión en el sitio. Luego, a finales de 2012, la presentación de la compañía ante la Agencia de Protección Ambiental indicó que estaban almacenando un acopio de 270 toneladas de nitrato de amonio en el sitio. Eso es 1.350 veces más de lo que normalmente se considera seguro. Sorprendentemente, Seguridad Nacional informó a los investigadores que la planta aparentemente no había revelado su inventario de explosivos. Esto a pesar de los mandatos legales que exigen que se les informe cuando hay más de 1 tonelada de nitrato de amonio en un lugar. El marco regulatorio fragmentado de la industria claramente creó varios desafíos para lograr una supervisión integral. Los investigadores descubrieron que la planta de fertilizantes era una bomba de tiempo, un accidente esperando a suceder. La empresa no tenía disponible un plan previo al incidente y no había una respuesta de emergencia efectiva en su lugar. Aunque los bomberos conocían los químicos almacenados regularmente en West Fertilizer, nunca recibieron capacitación formal para prepararse ante un incendio o emergencia química específica de esa planta. Según el informe de la Junta de Seguridad Química, la compañía de fertilizantes West fue multada con $118.300 por violar varias reglas sobre el manejo de materiales peligrosos. 3 años después de la investigación inicial, la ATF dictaminó que la causa del incendio fue un acto criminal y ofreció una recompensa de hasta $50.000 para ayudar a encontrar a los responsables. Mientras tanto, los expertos en seguridad argumentan que las inspecciones y las sanciones no abordan un problema central: la proximidad de espacios residenciales y públicos a la planta. A pesar de los posibles peligros, las restricciones de zonificación no limitaron las ocupaciones residenciales o comerciales de aproximarse a las instalaciones. Como resultado, el parque estaba ubicado a menos de 150 pies, un complejo de apartamentos a 370 pies, la escuela intermedia West a poco más de 200 pies y la escuela secundaria local a unos 500 pies de la planta. Según los funcionarios de la industria de fertilizantes, el riesgo de otro incidente como el de West no es solo una preocupación en Texas. La agencia descubrió 1.351 instalaciones en los Estados Unidos almacenando nitrato de amonio. Muchas comunidades se dieron cuenta de lo cerca que están estas de las casas y escuelas. Pero ¿podría haber habido elementos más nefastos en juego en West? La planta de fertilizantes de West supuestamente había enfrentado repetidos intentos de robo a lo largo de los años, con 11 robos reportados en los últimos 12 años previos al desastre. Los intrusos a menudo manipulaban los tanques de amoníaco anhidro, un ingrediente utilizado en la conversión de morfina en heroína.
Robos similares eran un problema en la América rural. Los tanques solían tener poca vigilancia. Algunas personas creen que un robo el día del desastre podría haber provocado una fuga de amoníaco, causando el posterior incendio que llevó a la explosión. Pero hasta la fecha, los investigadores no pudieron encontrar ningún testigo que respalde esta teoría. Después del desastre, la compañía de fertilizantes West, propiedad de Other Grain, se declaró en quiebra. La instalación estaba asegurada por solo $1 millón. En las secuelas de la explosión, las demandas comenzaron a acumularse rápidamente. Los demandantes buscaron compensación por daños a la propiedad, lesiones y pérdida de familiares a causa de la explosión. Sus reclamaciones legales argumentaban que el nitrato de amonio era inherentemente peligroso y se vendía sin pensar sin suficientes advertencias. La mayoría de estos casos se han resuelto de manera confidencial fuera de los tribunales. La ciudad recibió un acuerdo de $10.44 millones con los demandados por daños a la infraestructura no cubiertos por seguros o subvenciones de agencias federales hasta la fecha. La Agencia de Protección Ambiental aún no lo ha incluido en la lista de productos químicos que requieren un mayor monitoreo y administración de seguridad y salud ocupacional. No ha hecho obligatorio tener contenedores de almacenamiento no inflamables y sistemas de rociadores contra incendios. Con un inventario tan volátil, sin control en más de 2 docenas de instalaciones en Texas, no es una cuestión de si, sino de cuándo una instalación explotará de nuevo. La violenta explosión se cobró la vida de 15 personas, 12 de las cuales eran los primeros bomberos en responder al incendio, mientras que también perecieron 3 civiles. Pero incluso si se siguen las regulaciones de seguridad, la explosión de Enschede en los Países Bajos mostró cuán mortal puede ser una instalación perfectamente segura. En una soleada tarde de domingo de mayo del 2000, los residentes del barrio Roombeek de Enschede se reúnen en las calles, preguntándose de dónde viene la nube de humo negro. Pocos saben que se permitió que una empresa de fuegos artificiales operara a pocos metros de sus puertas. Por pura curiosidad, todo el vecindario sale y obstruye la calle. De repente, Roombeek parece que está sucediendo un festival. El humo que sale del patio de la fábrica también llama la atención de los bomberos locales. El equipo de respuesta inmediata llega a la escena en minutos, pero se les impide acercarse a la fábrica por cientos de espectadores. La multitud está sorda a sus súplicas de despejar el camino, ya que todos quieren estar en las primeras líneas para ver el espectáculo. La policía tiene que intervenir y alejar a la gente de la escena. Tan pronto como el camino está despejado, los bomberos no pierden tiempo y se apresuran directamente al patio de la fábrica humeante. Danny DeVries, un joven camarógrafo local, está aquí para grabar el evento. Teniendo tanto la calle como el humo que se eleva por encima de los tejados en su vista, se encuentra en una posición ideal. Una ráfaga de fuegos artificiales en el cielo, seguida de una explosión, rompe de repente la atmósfera generalmente alegre en las calles. De repente todos están despiertos y alerta. Lo que sea que esté dentro de esa fábrica es peligroso y podrían amenazarlos. Mientras el sonido de los fuegos artificiales silbantes cruje en el aire y pequeños cohetes vuelan por todas partes, la multitud huye de la escena. DeVries se mantiene tranquilo y lo graba todo. Entonces, de la nada, una poderosa explosión lo tumba. Su cámara sigue grabando, pero no se puede ver nada excepto un espeso humo y polvo que cae en el vecindario. Momentos después, ocurre una segunda explosión, mucho más devastadora. Esta última explosión es tan poderosa que los testigos la describieron como algo que simplemente detuvo todo en un cegador destello de luz. De repente, las calles de Roombeek parecían escenas de una película de desastres. El nivel de destrucción causado por la explosión indica que la fábrica no era una ordinaria. El epicentro de la explosión es la fábrica de fuegos artificiales ESE, un importante proveedor de pirotecnia para festividades en los Países Bajos. El complejo Roombeek fue establecido en 1976, cuando el área ya era una zona urbanizada. Las instalaciones originales constaban de un taller y 13 celdas de almacenamiento diseñadas para albergar 18 toneladas de fuegos artificiales. En 1996, los dueños de la fábrica aumentaron la capacidad de almacenamiento a 105 toneladas y 2 años después a 159 toneladas. En el momento del desastre, las capacidades de almacenamiento de los fuegos artificiales de SE constaban de 13 búnkeres dentro del complejo central que estaban construidos de hormigón armado, 16 contenedores de acero, 7 cajas de hormigón ligero y 2 grandes hangares.
Obviamente la fábrica albergaba una gran cantidad de material explosivo, lo cual no era inusual considerando el alto volumen de negocios de la empresa. El problema era que estaba a solo unos metros de una zona residencial. El 13 de mayo del 2000, a las 3:03 de la tarde, una estación de bomberos local recibió una llamada para intervenir en el barrio de Roombeek. Se había producido un incendio en la fábrica de fuegos artificiales y ni los vecinos que reportaron el incendio ni los bomberos sabían qué tipo de fábrica era. Cuando llegaron al lugar a las 3:08 de la tarde, los bomberos notaron la ignición de material pirotécnico que probablemente causó el incendio. Como esos incendios son peligrosos, la brigada de bomberos solicitó refuerzos. Sabían que sería difícil controlar el incendio. Afortunadamente, como era sábado, no había empleados dentro de la fábrica. Los bomberos localizaron varios puntos de ignición dentro del taller principal. El fuego se había propagado rápidamente por el del complejo central, alcanzando las fachadas y el techo de los hangares cercanos. A las 15:28, el fuego alcanzó los contenedores de acero, comenzando con el E2. 6 minutos después de ser incendiado, el contenedor E2 explotó, enviando muchos de los fuegos artificiales al aire, lo cual los espectadores presenciaron desde afuera. Mientras tanto, la situación dentro de las instalaciones de la fábrica empeoraba. El fuego se propagó fuera de control, y los bomberos se vieron obligados a abandonar sus posiciones y correr por sus vidas. Dentro del patio también estaba el fotógrafo local Marcel van Nieuwenhoven, quien intentaba obtener una foto de cerca del fuego. Desde el contenedor E2, el fuego se extendió a las cajas de concreto, las cuales comenzaron a explotar en secuencia. La explosión creó una bola de fuego de 280 pies de diámetro y una onda de presión equivalente a la explosión de 1.700 libras de TNT. La explosión destruyó las puertas de las unidades de almacenamiento, las cuales fueron atrapadas por el fuego seguido de una enorme explosión de todo el lote. El epicentro fue la celda C11 dentro del complejo central. Se evaluó que la fuerza de la explosión era equivalente a la explosión de 4 a 5 toneladas de TNT. Creó una enorme bola de fuego de 440 pies de diámetro. La explosión de los fuegos artificiales de SM continuó destruyendo toda el área alrededor de la fábrica, un total de 100 acres. 400 casas fueron completamente demolidas, con otras 1.500 dañadas. 15 calles fueron reducidas a cenizas por el fuego. Bomberos de pueblos cercanos, así como de todo el borde alemán, llegaron a Enschede para ayudar. Los socorristas combatieron el incendio en el vecindario durante todo el día. El fuego también consumió las instalaciones de la cercana cervecería Grolsch, con un techo de asbesto liberando los compuestos nocivos al aire. Durante el fin de semana, en escenas apocalípticas, los equipos de rescate buscaron supervivientes entre los escombros. Se hallaron 23 fallecidos. Entre ellos estaban 4 de los primeros bomberos en llegar a la escena. Marcel van Nieuwenhoven, el fotógrafo temerario, también murió en la explosión. En el Medis Spectrum 20, el hospital de Enschede, 974 personas fueron tratadas por lesiones. 50 de ellos estaban graves y se quedaron para recibir más tratamiento. El desastre tuvo una influencia devastadora en el estado de salud de las víctimas y los supervivientes, especialmente aquellos que perdieron sus hogares. Muchos de ellos sufrieron de insomnio, ansiedad, dificultad para enfrentar la vida cotidiana y falta de autoconfianza durante mucho tiempo después del desastre. El daño material fue enorme. Un barrio entero fue arrasado. Las casas restantes fueron evacuadas y demolidas, dejando a más de 1.500 residentes sin hogar. Se estimó que el daño fue de $486 millones. El primer ministro holandés Wim Kok y la reina Beatriz de los Países Bajos visitaron la escena, prometiendo que toda la nación respaldaría la reconstrucción del vecindario destruido. Según informes, la explosión de fuegos artificiales en Enschede fue una tragedia sin precedentes en la historia de la ciudad. Cautivó a toda la nación. Curiosa por saber cómo sucedió, como resultado se estableció una comisión de investigación llamada Comisión Osting para investigar las circunstancias que llevaron al desastre. La investigación se basó en 3 hipótesis. El incendio fue causado por un error humano al manejar fuegos artificiales. Fue causado por la autocombustión de material explosivo en el taller, o el incendio fue provocado por un pirómano, ya que hubo casos recientes de incendios intencionales en el área. 6 días después de la tragedia, las autoridades emitieron una orden de arresto para los 2 dueños de la empresa,
Rudy Baker y Willie Pater. Debido a los múltiples problemas de seguridad en la fábrica, ambos fueron considerados los principales sospechosos. Cuando la policía llegó para ejecutar las órdenes, ambos ya se habían ido. Sin embargo, ese mismo día, Pater se entregó a la policía, seguido por Baker al día siguiente. Los inspectores a cargo de la investigación los interrogaron sobre el número de irregularidades en la forma en que se almacenaban los fuegos artificiales en la instalación. En el epicentro de la explosión, el taller central del complejo, había casi 2.000 libras de fuegos artificiales, a pesar de ser un día libre en la fábrica. Según las regulaciones, si no se estaban operando con ellos, no deberían estar en el taller, sino que debían almacenarse en instalaciones de almacenamiento. Además, era problemático que la fábrica albergara más material explosivo del permitido y que hubiera tipos de fuegos artificiales dentro de la fábrica para los que no tenían autorización para almacenar. En general, los fuegos artificiales se clasifican en 4 categorías peligrosas según su potencial para causar accidentes. Estos fuegos artificiales de tipo de riesgo 4 presentan un bajo riesgo de incendio. Los fuegos artificiales tipo 3 presentan riesgo menor de incendio, explosión y proyectiles. Los fuegos artificiales de 1-2G presentan un grave riesgo de proyectiles, pero no tienen un riesgo de explosión masiva. Y finalmente, la categoría más peligrosa tipo 1 viene con un riesgo muy alto con el potencial de explosión masiva. Se autorizó a los fuegos artificiales SE almacenar 136 toneladas de fuegos artificiales de tipo 4 y 2 toneladas de tipo 3. En cambio, dentro de los contenedores y cajas de almacenamiento, solo había 16 toneladas de fuegos artificiales de tipo 4 y 153 toneladas de fuegos artificiales de tipo 3, 5 toneladas de tipo 2 y 1.6 toneladas de tipo 1. Eso era más de 160 toneladas de material peligroso no autorizado almacenado cerca de la zona residencial. Además, hubo varios problemas relacionados con la seguridad del almacenamiento. El más obvio fue el diseño inapropiado de contenedores y cajas de concreto en el patio de la fábrica. Estaban empacados apretadamente sin distancia de separación entre las paredes de tierra instaladas o cualquier otra forma de partición prescrita por las regulaciones. 2 contenedores no debían estar allí y carecían de autorización. Las instalaciones de almacenamiento no tenían pruebas ni dispositivos adecuados de detección y extinción de incendios. Además, las fotos aéreas del complejo tomadas unos días antes de la explosión mostraron que las puertas de los contenedores se dejaron abiertas. Si ese fue el caso el día del desastre, seguramente aumentó la propagación del fuego de un contenedor a otro y la consiguiente explosión en efecto dominó. Irónicamente, una semana antes de la explosión, se inspeccionó la fábrica y se determinó que cumplía con todas las regulaciones de seguridad oficiales. Las irregularidades de seguridad aún no explicaban cómo se llegó a la explosión. El error humano era la causa menos probable, ya que no había trabajadores dentro de la fábrica ese día. La autocombustión del material explosivo dejado en el taller también era un escenario menos plausible. Aunque era un día cálido y soleado, la temperatura dentro del taller estaba lejos de ser suficiente para causar autoignición. Si sucedió un cortocircuito eléctrico de algunos dispositivos, podría haber sido más probable. Rudy Baker, uno de los dueños arrestados, trató de alegar que fue un incendio intencional para defenderse. Según sus afirmaciones, el dueño anterior de SE Fireworks, Harm Smolenbrook, tenía los motivos financieros para organizarlo. Smolenbrook vendió la compañía a Baker y Pater el 27 de abril de 1998, pero mantuvo la propiedad de land, de la tierra y los edificios, alquilándolos a los nuevos dueños según el contrato de compra. Baker sostiene que Smolenbrook planeaba vender el terreno al municipio, pero antes necesitaba expulsar a los inquilinos de algún modo. El incendio provocado parecía una buena opción. De hecho, la policía arrestó a Andre de Vries, de 34 años, acusándolo de iniciar el incendio en SE Fireworks el 13 de mayo de 2000, pero sin ninguna conexión con Smolenbrook en absoluto. Aunque de Vries afirmó persistentemente su inocencia, en mayo de 2002 el tribunal lo condenó a 15 años de prisión. El veredicto se basó en testimonios de testigos, rastros de quemaduras de pólvora en sus pantalones y sus declaraciones. Como resultó más tarde, de Vries tenía razón sobre su inocencia. En 2003, el Tribunal de Apelaciones lo absolvió de incendio provocado y lo liberó de prisión. El informe final de la comisión de Ustig se publicó el 28 de febrero de 2001. La conclusión fue que los dueños de la fábrica, citando,
cometieron una serie de delitos graves en términos de gestión de materiales pirotécnicos, equipos de diversas estructuras y el uso y ubicación de estructuras inadecuadas. En lo que respecta a las responsabilidades de las autoridades locales y nacionales, la comisión solo propuso una serie de mejoras al sistema. El 2 de abril de 2002, un tribunal holandés condenó a los dueños de SA Fireworks a 6 meses por importar y vender fuegos artificiales ilegales, violar códigos de seguridad y violar licencias de almacenamiento. También fueron multados con $2.540 cada uno por violar las regulaciones de seguridad. Sin embargo, dado que ya habían pasado 3 meses en prisión preventiva y se habían suspendido sus sentencias durante 3 meses, salieron como hombres libres. Se abandonó una acusación más grave de negligencia por el incendio. Años después del desastre y el juicio, un famoso informante, Paul Van Buitenen, realizó su propia investigación. Inicialmente afirmó que los inspectores hicieron un mal trabajo liderando la investigación, pero luego sugirió que todo era un gran encubrimiento dirigido por el gobierno. Según se indica en sus informes, 2 detectives afirmaron que había problemas con la investigación oficial. Las afirmaciones fueron rechazadas y los detectives despedidos. Sin embargo, el gobierno y las autoridades locales hicieron todo lo posible para responder al desastre y reconstruir el Rumbik. El gobierno ofreció un respaldo financiero sustancial para la reconstrucción del vecindario, mientras que las autoridades de Enschede organizaron la ejecución del plan. Conscientes de su responsabilidad en el desastre, el consejo local no tuvo participación directa en el proceso de toma de decisiones, sino que dejó el trabajo a los residentes de Rumbik. Aquellos que sufrieron más pudieron decidir cómo se vería el vecindario. Las autoridades locales solo estaban allí para catalogar su opinión. En la ubicación de la antigua fábrica de fuegos artificiales, el epicentro del desastre, se dejó en su lugar una parte de la fundación de cemento original de la fábrica que fue destruida por la explosión para ser superada por la naturaleza. Aunque dicen que el tiempo cura todas las heridas, llevará mucho tiempo curar los traumas de las personas que sobrevivieron a uno de los accidentes más devastadores en la historia reciente de los Países Bajos. De vuelta en los Estados Unidos, el desastre del oleoducto olímpico transformó un arroyo tranquilo en un hervidero de muerte. Es un día perfecto de verano en el parque Whatcom Creek. 2 niños juegan y disfrutan de la naturaleza cerca del arroyo. Sin embargo, en un instante, la existencia pacífica de esta ciudad estalla en una violenta bola de fuego, quemando todo a su paso. ¿Pero qué o quién desencadenó esta violenta explosión? Un oleoducto de acero administrado por Olympic se extiende desde las refinerías en el norte de Washington hasta Portland, Oregón. Es una arteria esencial para el transporte de combustible y se controla de forma remota desde Renton. Aquí las computadoras monitorean el flujo de combustible, buscan problemas y controlan la presión para evitar accidentes. Pero bajo la superficie alberga defectos que pronto llevarán a una catástrofe. El 10 de junio comienza como un día normal para el personal del centro de control. Luego, alrededor de las 3:15 de la tarde, uno de los operadores del sistema nota un error en los registros del ordenador que monitorea las válvulas y el flujo de gasolina en la línea de tuberías. Esta fue la primera señal de que algo iba mal. Pero después de verificar 2 veces, creen que todo está bien. Mientras se entrega combustible desde la estación de bombeo de Cherry Point a la instalación de Tosco, los controladores comienzan a redirigirlo a una terminal en Harbor Island en Seattle, una tarea rutinaria que debería ser sin incidente. A casi 100 millas de distancia en Bellingham, los lugareños están saboreando la cálida tarde de junio en medio de la belleza y la serenidad del parque que rodea la garganta de Whatcom Creek, que atraviesa directamente el corazón de la ciudad. Es el penúltimo día del año escolar, y entre los visitantes del arroyo, 2 niños de 10 años, Stephen Siervis y Wade King, están jugando cerca de las orillas del río, un lugar familiar donde se sienten seguros. De vuelta en el centro de control en Renton, las cosas son menos pacíficas. A las 3:18 p.m. los operadores inician la transferencia, pero la presión empieza a subir en el oleoducto antes del punto de entrega. Inicialmente se piensa que el aumento es normal debido a las fluctuaciones rutinarias durante la transferencia de combustible. Para manejarlo, los controladores activan una bomba de respaldo que alivia la presión. Sin embargo, la transferencia de combustible falla inesperadamente, sonando alarmas y causando que las computadoras se vuelvan irresponsivas. Con el sistema operativo fallando en este momento crucial, la situación se intensifica rápidamente.
A las 3:22 p.m. las bombas empiezan a apagarse por la alta presión. Los controladores, obstaculizados por el sistema irresponsivo, luchan por comprender y manejar la situación que evoluciona rápidamente. Solo 6 minutos después ocurre un desastre. La tubería se rompe bajo el parque Whatcom Falls, liberando 237,000 galones de gasolina, suficiente para llenar 15,000 coches. Solo un minuto después, la presión cae a la normalidad, pero la tubería se cierra entre Cherry Point y Renton. Los controladores, sin saber de la ruptura, se quedan con un sistema que parece defectuoso. La transferencia de gasolina desde Cherry Point se suspende mientras los equipos evalúan la situación problemática. Creyendo que habían resuelto los problemas, los controladores reinician la transferencia desde Cherry Point. No tienen idea de que están bombeando aún más gasolina en la ruptura. Durante los próximos 40 minutos, la gasolina brota en el arroyo, creando una situación cada vez más peligrosa. Antes de que un reciente graduado de secundaria se vaya al arroyo, le escribe una nota a sus padres para decirles dónde estará. Liam Wood pesca con moscas cerca de los 2 niños pequeños en su lugar favorito. Será la última nota que jamás escriba. Con cada minuto que pasa, el peligro crece, invisible para aquellos que pueden prevenirlo. Casi una hora después de la ruptura, el software de detección de fugas finalmente emite una alarma, alertando a los controladores sobre el grave problema. Mientras se dan instrucciones para iniciar otra bomba, un empleado de la empresa llama al 911 desde el puente que cruza el arroyo, informando sobre los vapores de gasolina. Solo entonces, la sala de control en Renton se da cuenta de la ruptura en la línea. 911 quisiera reportar una explosión con mucho humo. En los siguientes minutos hay una ráfaga de actividad. Los controladores de tuberías empiezan a cerrar válvulas para aislar la avería. Un minuto después, la policía y los bomberos comienzan a cerrar las carreteras alrededor del arroyo y llaman a un equipo de materiales peligrosos para investigar. La gasolina continúa fluyendo desde el sitio de la ruptura cerca de la planta de tratamiento de agua, extendiéndose aguas abajo y saturando el agua. El agua clara del arroyo se vuelve blanca lechosa, contaminada por el combustible tóxico. Los vapores comienzan a elevarse desde el agua, creando un humo pesado y asfixiante que se cierne sobre el arroyo y el área circundante. No podía creer lo que estaba viendo, quiero decir, era literalmente gasolina fluyendo libremente y los vapores subían tanto como podías ver, simplemente ocultando todo el paisaje detrás del arroyo. Desconocedor del peligro que se acerca, Liam continúa pescando. Los vapores de gasolina, más pesados que el aire, comienzan a asentarse en las áreas más bajas del parque, incluyendo el cañón donde está Liam. A medida que los olores se vuelven más fuertes, lo abruman. Atrapado por las paredes del cañón, no puede escapar de los vapores asfixiantes. Liam pierde la conciencia, cae al arroyo y se ahoga. Su cuerpo solo sería identificado en las primeras horas de la mañana siguiente. Alrededor de las 2:30 de la mañana, escuchamos pasos en el porche y, bueno, al principio pensé que era él y eran los policías. Entonces... Nos lo dijeron entonces. El río se ha vuelto peligroso ya que la gasolina flota en la superficie, creando una capa explosiva que se extiende río abajo. Casi 90 minutos después de la ruptura, la gravedad de la situación se está volviendo clara. Un despachador del 911 llama a Olympic para averiguar el origen de la fuga. Se les informa que la empresa conoce la situación y que la tubería ha sido cerrada. Poco después, las estaciones de radio transmiten mensajes de emergencia instando a las personas a alejarse del arroyo. Inician evacuaciones para zonas a menos de 200 pies del arroyo. El peligro es inminente, pero nadie sabe cuán cerca están de la catástrofe. Los controladores de la tubería llaman al 911 para informar una posible liberación de producto en el arroyo Whatcom. Pronto se demostraría que esto es un terrible eufemismo. Mientras la gasolina sigue fluyendo río abajo, cualquier chispa podría desatar un infierno. Mientras tanto, los amigos Wade y Steven han encontrado un viejo encendedor de cigarrillos desechado. Su curiosidad se apodera de ellos y comienzan a jugar con él. Desconociendo la acumulación de vapores y la gasolina derramada a su alrededor, los chicos lo encienden, y este chisporrotea instantáneamente, encendiendo los vapores con un estruendo ensordecedor. Instintivamente, ambos saltan al arroyo para salvarse,
pero resultan severamente quemados. La explosión envía una enorme bola de fuego alcanzando una temperatura estimada de 2000 grados Fahrenheit, rugiendo por el arroyo hasta la Interestatal 5 en el centro de la ciudad. El río de fuego se propaga rápidamente, extendiéndose aproximadamente 1,5 millas a lo largo del arroyo. El impacto se siente en todo Bellingham. Las llamas envuelven el arroyo y una nube negra de humo se eleva a 30,000 pies en el aire. Es visible por millas. Los 2 niños pequeños son encontrados por los vecinos, parados en shock y dolor, sus ropas quemadas por el intenso calor. Para las 6:30 p.m., los bomberos controlaron los incendios principales. El horizonte se despeja en 1 hora. Ambos niños fueron trasladados en helicóptero a un hospital en Seattle, pero el pronóstico no parecía bueno. A medida que las llamas disminuían, se investigaba la causa del desastre. La NTSB descubrió que la explosión no fue solo un evento aislado, sino una serie de errores humanos, descuidos y fallos sistémicos que abarcaron varios años. Todo comenzó en 1994 durante las mejoras a la planta de tratamiento de la ciudad, cuando los contratistas golpearon accidentalmente el oleoducto cercano con maquinaria pesada. La abolladura parecía menor en ese momento y debido a las malas inspecciones de Olympic pasó desapercibida. Avancemos hasta finales de los 90, cuando la empresa realizó algunas inspecciones internas que deberían haber detectado el daño de la excavación anterior, pero manipularon la evaluación y decidieron no desenterrar y revisar la sección dañada. Justo antes del desastre, la empresa estaba lanzando una instalación cercana, lo que solo añadió más problemas. La válvula que detiene el flujo en la tubería se cerraba inesperadamente. Esto generó problemas de presión y operativo. A pesar de que continuaba sucediendo, no actuaron. A pesar de estos problemas evidentes, hicieron la vista gorda hasta la ruptura. Después de contar todas las pérdidas, el costo total del desastre fue simplemente devastador. El ecosistema del arroyo fue diezmado por un incendio que quemó 26 acres, carbonizó el suelo y vaporizó el agua. Toda la vida acuática aguas abajo del sitio de la ruptura murió, incluyendo más de 100,000 peces, alrededor de 3,000 aves y pequeños mamíferos. Nutrias, castores y halcones de cola roja también murieron. La explosión destruyó la planta de tratamiento de agua de Bellingham y causó $58 millones en daños a las propiedades circundantes. Lamentablemente, los chicos fallecieron. Wade murió en las primeras horas del día después del desastre y Stephen falleció poco después. Mi hijo amaba el béisbol y no quería que sufriera, así que le dije que había un partido ocurriendo en el cielo y necesitaban un receptor zurdo. Los chicos se convirtieron en héroes accidentalmente por un giro del destino. Algo iba a hacer que esos vapores estallaran en llamas. Y el hecho de que estuviera aislado en un área en gran parte desocupada resultó en mucho menos, creo, daño humano. El impacto podría haber sido mucho más devastador si esa columna de gases hubiera continuado hasta la bahía de Bellingham. Sorprendentemente, la enorme explosión e incendio no resultaron en más pérdidas de vidas, con solo unas pocas lesiones reportadas. Estaba claro que el incidente se pudo prevenir en varios puntos, y habría consecuencias legales significativas. En un hecho histórico, 2 empleados de Olympic fueron encarcelados por su participación. La empresa también fue multada con más de $100 millones en multas y costos. Además, las familias de los 2 chicos que murieron recibieron $75 millones en una demanda por muerte injusta. Al mismo tiempo, la familia de Liam llegó a un acuerdo en una demanda por un monto confidencial. La tragedia provocó cambios en las regulaciones de seguridad y la creación del Fideicomiso de Seguridad de Tuberías. Tras la explosión, Olympic cesó sus operaciones. La línea permaneció cerrada durante 20 meses, marcando el cierre de tubería más prolongado después de un incidente en la historia de los Estados Unidos. Pero con más de 300,000 millas de líneas de combustible líquido cruzando América y un legado de negligencia corporativa y el error humano, la pregunta no es si tal incidente volverá a suceder, sino cuándo. El desastre olímpico mostró negligencia, pero la explosión de Phillips reveló a una compañía entera jugando con las vidas de la comunidad local.
Una válvula con fugas encendió una reacción en cadena que desató un infierno en la planta química de Phillips. Es el 23 de octubre de 1989. Los trabajadores realizan mantenimiento rutinario en el reactor 6, en el gigantesco complejo químico de Houston. No es un procedimiento complicado, pero aún así requiere precaución. El reactor de alta presión está lleno de un cóctel de material altamente inflamable. No hay espacio para errores. Los trabajadores siguen el procedimiento de mantenimiento paso a paso. De repente, un silbido ensordecedor atraviesa el aire mientras el reactor libera violentamente todo su contenido en el patio de la fábrica, envolviendo todo en una nube de vapores combustibles. Los trabajadores, conscientes de que una pequeña chispa puede hacerlo explotar todo, comienzan a correr. 2 minutos después, un centro sísmico en Houston registra un fuerte temblor. Sobre el complejo de Pasadena, una gran columna de humo negro se eleva en el aire. Es un desastre a gran escala, causado por un solo movimiento equivocado. El complejo químico estaba ubicado en la concurrida zona industrial a lo largo del Buffalo Bayou. Era propiedad de la compañía Phillips Petroleum y tenía varias plantas en el sitio. Todas estas, incluyendo la planta 5 donde ocurrió el accidente, eran instalaciones de alta tecnología con estrictos procedimientos y rigurosas medidas de seguridad. Al menos eso decían los papeles. En contraste, los informes sugerían que la empresa era conocida por contratar subcontratistas y trabajadores menos capacitados en comparación con sus propios empleados. Estos trabajadores ganaban alrededor del 65% de lo que ganaban los empleados de Phillips y no recibían beneficios como seguro médico o pensiones, pero esto tenía un precio. El día del desastre se asignó a un grupo de trabajadores para realizar el mantenimiento del reactor 6. El reactor producía polietileno de alta densidad, o HDPE, un material utilizado para hacer botellas y contenedores de plástico. La estructura de 150 pies de altura se llamaba reactor de bucle. Dentro del reactor, una mezcla de químicos, etileno, isobutano, hidrógeno y hexeno, se calentaba a 230 grados Fahrenheit. Estos materiales reaccionan entre sí a una presión de 600 psi y crean partículas de HDPE. Las partículas se asientan en 6 patas de asentamiento. Estas tuberías trasladaron el polietileno de alta densidad a un tanque para procesarlo después. Durante el proceso, las partículas obstruirían gradualmente las patas de asentamiento, requiriendo limpieza manual. Esto se hacía sin detener el proceso dentro del reactor. Se utilizó una válvula especialmente diseñada para separar las tuberías del reactor. El procedimiento de desatascado no se inició hasta que las 6 patas estuvieron obstruidas, lo que ocurrió el domingo 21 de octubre, 2 días antes del desastre. Los empleados iniciaron la limpieza cerrando la válvula según lo previsto. Solo después de asegurarse de que el indicador mostrara cerrado, desconectaron 2 mangueras de aire que controlaban la válvula. Finalmente lo bloquearon físicamente en la posición cerrada para asegurarse de que ningún contenido del reactor fluyera a través de las mangueras durante la limpieza. El siguiente paso fue abrir una segunda válvula en la parte inferior de la manguera y eliminar la pelusa de plástico. Pero el procedimiento se dejó para terminar la próxima semana debido a otras prioridades de trabajo. Uno podría cuestionar si el desastre podría haberse evitado con una diferente priorización de tareas. Se necesitó una investigación detallada para descubrir qué sucedió después el lunes 23 de octubre. El 99% del contenido del reactor, alrededor de 85,000 libras, se liberó en la atmósfera en un segundo. Una peligrosa nube de gas altamente inflamable se extendió por el sitio. Sonó una señal de advertencia y los trabajadores de toda la planta se apresuraron a evacuar. Lamentablemente, el tiempo era escaso. En 2 minutos, la nube alcanzó una fuente de ignición y explotó con una fuerza poderosa. La explosión sacudió todo el parque industrial y lo cubrió con grandes pedazos de metal. El metal volaba y explotaba allí. ¿Podías sentir el impacto? No, me lanzó a unos 9 metros. ¿Te levantaste y empezaste a correr sin más? Comencé a correr, salté la valla y continué corriendo por el pastizal. La explosión en la planta de Phillips fue tan potente como 2.4 toneladas de TNT y registró 3.5 en la escala de Richter. La explosión inicial incendió la mayoría de la planta. Dentro de 10 a 15 minutos, las llamas alcanzaron 2 tanques de almacenamiento de isobutano de 20,000 galones y causaron otra explosión masiva.
Para empeorar las cosas, otro reactor de polietileno falló catastróficamente de 25 a 45 minutos después del primero. Mientras se desataba el caos, pudo haber habido hasta 3 explosiones más. Los primeros en responder fueron miembros de la brigada de bomberos de la compañía Phillips, a quienes pronto se unieron los bomberos de la Asociación de Ayuda Mutua de las Industrias del Canal. Inmediatamente al llegar, los hombres se dieron cuenta de que tenían una tarea desafiante por delante. No solo el incendio estaba fuera de control, sino que la explosión también destruyó una gran parte del sistema de agua para combatir incendios. Los bomberos usaron fuentes alternativas como una torre de enfriamiento, una tubería de agua de una planta cercana, estanques de sedimentación y el canal cercano. A pesar de los esfuerzos, las llamas severas y la gran carga de combustible desafiaron a los socorristas. Finalmente, después de una lucha de 10 horas, una fuerza combinada de camiones de bomberos, camiones de espuma Phillips y brigadas de plantas cercanas y departamentos locales lograron sofocar el incendio. En este periodo, las tareas de búsqueda y rescate fueron mayormente inviables. A la mañana siguiente, los empleados de Phillips ingresaron a la planta para determinar si era seguro que los equipos de búsqueda y rescate entraran. Aunque el incendio estaba contenido, todavía había peligro de más explosiones y colapsos estructurales. Entre los primeros en ingresar al sitio estaban los oficiales de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional para recoger y preservar evidencia. Su investigación no solo reveló un número significativo de fallas dentro de la planta, sino que también indicó que los funcionarios de la planta tenían conocimiento previo de estos problemas. Después de un examen minucioso, surgió una posible secuencia de eventos. Durante el mantenimiento en curso, se quitó el dispositivo de bloqueo físico de la válvula superior de la pata de asentamiento número 4. Cuando los trabajadores volvieron a conectar las mangueras de aire que regulan la válvula, la abrieron sin querer, provocando que el contenido del reactor se derramara a través de la pata de asentamiento. La investigación mostró un gran defecto en el diseño del sistema. Las mangueras de suministro de aire y descarga de la válvula superior eran iguales. Esto también hizo posible una confusión, permitiendo a los trabajadores conectarlas al revés. Aunque el indicador pudo mostrar que estaba cerrado, la válvula podría haber estado abierta. La explosión y el incendio subsiguiente mataron a 22 trabajadores de la planta, mientras que otro empleado murió más tarde en el hospital. Todas las víctimas fueron halladas a menos de 250 pies del reactor 6, lugar de la fuga de gas. Un informe para el presidente señaló que otras 130 personas resultaron heridas en el accidente. 35 trabajadores hospitalizados, 5 con lesiones que ponían en peligro su vida. Más de 100 personas quedaron atrapados por el fuego pero ilesos. La Guardia Costera de los Estados Unidos los rescató en botes del Departamento de Bomberos de Houston. La compañía petrolera Phillips sufrió daños a la propiedad por valor de $715 millones, o 1.73 mil millones en la economía actual, y otros $700 millones en pérdida de ingresos. En una conclusión final de la investigación, OSHA encontró una grave violación de procedimientos bien establecidos y bien entendidos que crearon las condiciones que permitieron la liberación y posterior explosión. En pocas palabras, Phillips pasó por alto intencionalmente sus propios procedimientos de seguridad y prácticas estándar de la industria en la planta de Pasadena. Por ejemplo, la compañía había implementado un procedimiento que no incorporaba protección de respaldo. Además, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional descubrió que el mecanismo de aire del actuador podría conectarse en cualquier momento, incluso durante un procedimiento de mantenimiento, y que alguien podría haber abierto accidental o deliberadamente las válvulas. Además, se acusó a Phillips de una separación inadecuada entre los edificios y la planta, lo que contribuyó a un gran número de trabajadores heridos y muertos que simplemente no tenían suficiente espacio para realizar una evacuación efectiva. Elizabeth Dowley, secretaria de Trabajo de los Estados Unidos, afirmó que esta tragedia se agrava por la evidencia de que la explosión pudo haberse evitado siguiendo los procedimientos de seguridad establecidos. Administración de Seguridad y Salud Ocupacional ha descubierto documentos internos de Phillips que pedían una acción correctiva, pero fueron en gran medida ignorados. También enfatizó el hecho de que Phillips, así como otras empresas en el campo, contratan a subcontratistas menos capacitados para realizar operaciones peligrosas, y esto trajo consecuencias mortales. 2 meses antes del desastre, los subcontratistas abrieron algunas tuberías a un tanque sin aislar la línea. Consecuentemente, los solventes inflamables se ventilaron en un área adyacente, donde se encendieron, quemando a 4 trabajadores y matando a 2.
En otra ocasión que un operador de planta presenció, los trabajadores subcontratistas propusieron usar la presión del reactor para limpiar válvulas obstruidas, un procedimiento que podría haber llevado a un desastre de escala similar. Al final, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional acusó a Phillips Petroleum Company de 566 violaciones deliberadas y 9 graves, proponiendo una multa total de aproximadamente $5.7 millones. En respuesta al informe, Phillips Petroleum Company acordó pagar una multa de $4 millones e instituir los procedimientos de gestión de seguridad de procesos propuestos por Administración de Seguridad y Salud Ocupacional en las instalaciones de la compañía a nivel nacional. Como parte del acuerdo, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional acordó eliminar la caracterización deliberada de las citaciones. Las normas de gestión de seguridad propuestas por Administración de Seguridad y Salud Ocupacional se publicaron en el Código de Regulaciones Federales en 1992, casi 3 años después del desastre. Estas normas revolucionaron el diseño de procesos seguros y las prácticas operativas de la industria petroquímica. Como resultado, el complejo químico Phillips Houston en Pasadena, al igual que otras plantas similares en el país, se convirtió en un lugar de trabajo más seguro. Sin embargo, en 1999, la planta fue el sitio de otra explosión e incendio que se cobró la vida de 2 contratistas que fueron quemados hasta la muerte por plástico fundido a 500 grados Fahrenheit. Otra explosión con un resultado fatal tuvo lugar al año siguiente. Después de todos los desastres que le ocurrieron a la empresa, la seguridad de los trabajadores parecía haber quedado solo en letra muerta. A diferencia de la fuente obvia de la explosión de Texas, las explosiones de Hutchinson dejaron a toda una ciudad adivinando dónde podría ocurrir la próxima explosión mortal. A las 10:45 de la mañana, una mañana típica se desmorona en pandemonio. Una violenta explosión atraviesa una tienda en el centro de la ciudad. Su fuerza es tan poderosa que destruye alrededor de media cuadra de negocios, lanzando vidrios y escombros sobre los peatones desprevenidos. Pero esto es solo el comienzo. Solo momentos después, una segunda explosión estalla en la tienda de electrodomésticos de Woody, no muy lejos de la explosión original. Las llamas y el miedo se extienden por el pequeño pueblo, haciendo que todos, incluyendo a la NASA, tengan curiosidad por resolver el misterio de la causa de las explosiones. Hutchinson, Kansas, un pueblo ubicado a lo largo del río Arkansas, es conocido como la ciudad de la sal debido a sus históricas minas de sal. Con su población de poco más de 40,000, Patch, como lo llaman los locales, prospera gracias a sus ricos recursos naturales, incluyendo trigo duro y petróleo. Pero bajo su encanto se esconde el peligro. El 17 de enero es un día típico como cualquier otro. Las personas realizan sus rutinas matutinas. Nada está fuera de lo común, hasta que los bomberos reciben una llamada. Ha habido una devastadora explosión en el centro de la ciudad. La causa desconocida. Al llegar apresuradamente, encuentran destrucción por doquier. Los incendios arden, hay escombros por doquier, y la gente aterrada huye buscando seguridad. El vidrio de las ventanas de la tienda, destrozadas, se extiende hasta donde alcanza la vista. Lo último que recuerdo fue como un estruendo, como un trueno, y levanté la vista y las losetas del techo estaban cayendo. Humo y llamas surgen de la parte trasera del edificio de la tienda de decoración, oscureciendo el cielo con nubes crecientes. Los bomberos corren hacia la escena, instalando rápidamente sus escaleras y rociando agua sobre el incendio. Inicialmente creen que una línea de gas rota es la causa del incendio, y rápidamente cortan el suministro. Pero el fuego sigue ardiendo obstinadamente. El personal de emergencia se da cuenta de que la fuente de gas no es local, y lo que es más preocupante, no tienen control sobre ella. Aunque no queda nada más que cenizas del lugar de la explosión, los bomberos finalmente tienen que admitir la derrota. Afortunadamente, las lesiones son menores, pero los daños materiales son cuantiosos. Luego, al caer el atardecer, sucede algo aún más extraño. Géiseres de gas natural y agua salada comienzan a erupcionar en varios lugares alrededor de Hutchinson, algunos tan altos como 30 pies. Están principalmente en el lado este de la ciudad, a unas pocas millas de la explosión inicial. 2 de estos géiseres ahora están en llamas. Las autoridades en pánico buscan respuestas desesperadamente. Poco después, los contratistas descubrieron los orígenes de estos géiseres peligrosos, rastreándolos hasta el pasado industrial de Hutchinson.
En el siglo XIX, los buscadores de oro encontraron grandes depósitos de sal subterráneos, impulsando la industria salinera en la zona. Los mineros utilizaban la minería de solución para extraer la sal perforando pozos profundos. Luego inyectaban agua en estos pozos para disolver la sal. Esa solución de salmuera luego era bombeada de vuelta a la superficie y refinada. La expansión de la minería creó numerosas y grandes cavidades subterráneas. Pero con el paso del tiempo y el cese o traslado de las operaciones mineras, muchos de estos pozos fueron simplemente abandonados. Desde entonces, las formaciones de sal vaciadas se han vuelto algunas de las instalaciones de almacenamiento más seguras del país. Es donde Hollywood guarda sus artefactos históricos como las películas originales de Star Wars y El Mago de Oz. Pero además de recuerdos, también están almacenando algo mucho más amenazador: miles de millones de pies cúbicos de gas natural. Mientras la ciudad buscaba respuestas sobre cómo combatir las fugas de gas, la catástrofe golpeó nuevamente al día siguiente. Una explosión sacudió un parque de casas móviles en el este de la ciudad. El gas se había filtrado en uno de los remolques y el faldón, destinado a aislar la casa, lo había atrapado inadvertidamente en su interior. Cuando alguien comenzó a cocinar, el gas se encendió, resultando en una devastadora explosión que se cobró la vida de una pareja de ancianos. Para la noche, la ciudad se sumergió en un modo de crisis total. Se sentía como si la misma tierra se hubiera vuelto contra Hutchinson, dejando a todos en un estado de temor, sin saber dónde o cuándo podría ocurrir la próxima explosión. Los equipos de emergencia evacuaron casi 200 casas y 40 negocios en las áreas afectadas. Los residentes abandonaron sus hogares con poco más que la ropa en su espalda, sin saber cuándo o si volverían. Pero incluso huir fue complicado. Las explosiones también crearon sumideros en toda la zona, y el tráfico ferroviario se detuvo para evitar agitar el gas. Cada momento se sentía como una bomba de tiempo, especialmente para los funcionarios que intentaban identificar el origen de las fugas de gas. Los investigadores pronto se centraron en un área a 7 millas al noroeste de Hutchinson, el campo de almacenamiento Yagi. Fue originalmente abierto en los años 80 para almacenar gas propano en pozos profundos revestidos de acero. Cuando los problemas financieros provocaron su cierre, los pozos se sellaron parcialmente con concreto para evitar fugas. A principios de los 90, el Servicio de Gas de Kansas se hizo cargo de la instalación. Reabrieron las cavernas y las convirtieron de almacenar propano a almacenar gas natural. Desde entonces, la instalación ha crecido mucho. Podría contener suficiente gas natural para calentar 50,000 hogares al año. Pero esta operación sofisticada venía con un riesgo. El día del desastre, aproximadamente 15 minutos después de la primera explosión, los técnicos de Yagi notaron una caída dramática en la presión en uno de los pozos de almacenamiento. Al revisar los registros de presión, hicieron un hallazgo alarmante. El pozo había estado goteando a un nivel bajo durante al menos los últimos 3 días. Cuando rellenaron la caverna el 14 de enero, los técnicos notaron una pequeña caída de presión, pero la trataron como un problema rutinario con el enfriamiento y condensación del gas. Así que continuaron bombeando más gas, alrededor de 80 millones de pies cúbicos en los siguientes 2 días. Eso equivale a la capacidad de aproximadamente 12 grandes transportistas de gas. Un día después de las explosiones, los propietarios K-Gas informaron a los funcionarios de la ciudad sobre la fuga, dándose cuenta de que coincidía con el momento de las explosiones e incendios en Hutchinson. En la respuesta inmediata, la compañía desplegó a más de 100 trabajadores para buscar fugas de gas en la ciudad. Recorrieron puertas y calles usando detectores de gas portátiles y en camiones para identificar rastros de gas. Mientras tanto, excavaciones en las ruinas del sótano de la tienda de electrodomésticos de Woody revelaron un pozo de salmuera olvidado. Este pozo originalmente había sido perforado para un spa de hotel para bombear agua salada caliente y rica en minerales, conocida por sus beneficios terapéuticos. A medida que se desarrollaba la crisis, se llamó al Servicio Geológico de Kansas para ayudar con la investigación. Inmediatamente comenzaron a tomar muestras de suelo, realizar encuestas y medir las emisiones de gas. Su objetivo principal era encontrar el origen de la fuga y entender cómo el gas había viajado tan lejos. Los llevó de regreso al almacén Yagi. Emplearon herramientas como la imagen térmica para detectar fugas de gas y el radar de penetración de suelo para mapear el subsuelo.
También conocidos como camiones golpeadores, las placas vibratorias envían ondas sísmicas al suelo, creando imágenes de las rocas debajo. Similar a una ecografía médica, el método ayudó a revelar posibles rutas para la migración de gas. Reconociendo la complejidad de la situación, se llamó a la NASA para ayudar. Utilizando sus capacidades de imagen térmica, la NASA realizó encuestas aéreas sobre Hutchinson y las regiones circundantes. Las imágenes de alta resolución mostraron puntos calientes, así como fugas de gas que no se podían ver desde el suelo. Pero la NASA no se detuvo ahí. También utilizó radar desde aviones y satélites para monitorear el movimiento del suelo y detectar sumideros. También se desplegaron sensores para detectar trazas de metano. Los hallazgos de las dos agencias fueron tanto esclarecedores como alarmantes. El gas se movía a través de capas subterráneas, antiguas minas de sal y pozos. Fue esta red de caminos hacia la superficie lo que hizo que las fugas fueran tan difíciles de contener. Se descubrió que los pozos de ventilación eran la mejor solución para brindar una ruta de escape controlada al gas. En una carrera contra el tiempo, los trabajadores perforaron pozos estratégicos a lo largo de la fuga de gas. Luego controlaron el gas en la superficie quemándolo. Esto era mucho más seguro que dejar que el gas se acumule y correr el riesgo de más explosiones. A medida que se desarrollaba la investigación, quedó claro cómo pudo escapar el gas en primer lugar. Cuando KGAS tomó el control de las instalaciones de Yagi, tuvieron que reabrir las cavernas perforando los tapones de concreto que sellaban los pozos. Se cree que durante ese proceso, la broca golpeó un pedazo de metal, dañando la carcasa del pozo S1. Al inspeccionar un video de las cavernas interiores, un consultor geológico lo describió como si pareciera un cuchillo de cocina cortando una lata. El gas presurizado que escapaba se abría camino hacia capas geológicas superiores, donde se extendía en todas direcciones y se filtraba en pozos de salmuera abandonados. Eso explicaría los géiseres de agua salada cerca de la ciudad. Se necesitó más de un mes para quemar las llamas de los 143 millones de pies cúbicos de gas estimados que escaparon del almacenamiento. Las explosiones contaminaron el suelo y las aguas subterráneas, agravado por los químicos para apagar incendios, causando riesgos para la salud a largo plazo. La quema de gas liberó metano y humo, contaminando el aire y afectando la salud de los residentes por semanas. En respuesta, se reevaluaron las medidas de seguridad. También se implementó la prueba regular de agua, suelo y aire. Para los residentes afectados, sus luchas recién comenzaban. La explosión inicial había destrozado 2 negocios y dañado 26 más. Se presentaron varias demandas importantes contra One Oak Incorporated, la empresa matriz de KGAS y sus subsidiarias. Los dueños de negocios destrozados recibieron $5.25 millones. Luego se otorgaron 5 millones a los residentes en una demanda colectiva por daños. Y la familia de la pareja que murió en el parque móvil también resolvió una demanda multimillonaria fuera de la corte. Para los residentes de Hutchinson, el camino hacia la recuperación fue largo y duro. Las explosiones del 2001 en Hutchinson cambiaron para siempre el paisaje de la ciudad, demostrando que a veces las mayores amenazas son las que no podemos ver. De una explosión urbana a otra, la infame explosión de Beirut fue la más grande no nuclear en la historia reciente. Lo que comienza como el mejor día de la vida de Isra Sablani pronto se convierte en una pesadilla. Mientras posa para sus fotos de boda en la plaza Saifi de Beirut, una enorme explosión desgarra la ciudad. Son casi las 6 de la tarde. El 4 de agosto de 2020, cuando un incendio incontrolado estalla en uno de los hangares en el puerto de Beirut, en Líbano, aparentemente después de que chispas de un soldador volaron mientras estaban arreglando un agujero en la pared. 9 bomberos y un paramédico son desplegados a la escena, pero no tienen idea de la verdadera magnitud del desastre. Su creencia inicial es que el hangar contiene fuegos artificiales, pero cuando informan de vuelta al centro de comando, el equipo le dice al jefe de bomberos que algo anda mal. Luego, una gigantesca explosión arrasa con la costa de la ciudad capital de Líbano. La explosión mató a 218 personas e hirió a 7,000 más. Cientos de miles se quedarían sin hogar.
El hangar 12 albergaba mucho más que solo fuegos artificiales. Contenía más de 2.750 toneladas de nitrato de amonio altamente explosivo. Alrededor de las 6:07 p.m., el incendio del almacén comenzó a enviar columnas de humo y hollín desde el techo del edificio. Los testigos dicen que fue seguido por una ráfaga de luz y lluvias de chispas más pequeñas, que parecían fuegos artificiales. Menos de un minuto después se produjo una enorme explosión, desencadenando una brillante bola de fuego. Una onda de choque, moviéndose a velocidad supersónica, atraviesa el centro de Beirut. Las imágenes en las redes sociales mostraban una cúpula blanca engullendo grandes partes de la ciudad. En esencia, vapor de agua expulsado del aire por la onda de choque. Le siguió una bruma rojiza de humo y cenizas. Los expertos coincidirían más tarde en que esta bruma de humo rojizo era el indicador más fuerte de una explosión de nitrato de amonio. La onda de choque destrozó las ventanas de la terminal del aeropuerto de Beirut, a unos 5 millas del puerto. La explosión fue tan intensa que se escuchó hasta en Chipre, a unos 125 millas a través del Mediterráneo. Los sismólogos del Servicio Geológico de los Estados Unidos equipararon la fuerza a la de un terremoto de magnitud 3.3. De hecho, fue tan poderoso que un equipo de la Universidad de Sheffield estimó que la explosión fue igual a 1.000 a 1.500 toneladas de TNT, aproximadamente una décima parte de la intensidad de la bomba nuclear que arrasó Hiroshima. Las estructuras en el epicentro, los almacenes circundantes y los silos de grano que albergaban unas 15.000 toneladas de grano quedaron aplastados. Varios barcos atracados fueron sacados del agua y dañados por la explosión, incluyendo el 5 estrellas Orient Queen. El crucero de pasajeros de 393 pies de largo volcó debido a la fuerza de la explosión, matando a 2 miembros de la tripulación. También excavó un cráter en el suelo de 460 pies de ancho, que se llenó inmediatamente con agua de mar, arrasando con el hangar 12 y la mayoría de la infraestructura crítica del puerto. Se cree que la explosión cataclísmica, con un radio de aproximadamente 1.85 millas, es una de las más grandes explosiones no nucleares registradas hasta la fecha. Las calles de Beirut estaban visiblemente envueltas en desastre. Bloques de edificios enteros en vecindarios y distritos comerciales del norte de la ciudad fueron arrasados, incluso en la zona de clubes nocturnos. Árboles arrancados de raíz, vehículos volcados, techos colapsados y estructuras metálicas yacían dobladas y retorcidas a raíz de la explosión. La potente explosión resultó en la interrupción del suministro de electricidad, lo que supuso otro golpe devastador para los esfuerzos de rescate. Según informes, la devastación fue tan severa que se utilizaron bulldozers militares para despejar las carreteras para los bomberos y las ambulancias. Pero los hospitales estaban desesperadamente abrumados por la explosión y tuvieron que rechazar a las personas heridas debido al gran número de heridos. Según la Organización Mundial de la Salud, varios hospitales fueron destruidos por la explosión y al menos otras 20 instalaciones de atención médica resultaron gravemente dañadas. La mayoría de las personas heridas fueron tratadas por trauma secundario en las extremidades superiores debido al vidrio roto. El Hospital St. George, a menos de 1 milla del sitio de la explosión, también fue destruido, pero aún estaba tratando a personas en el pavimento arruinado afuera. Otros centros médicos dañados continuaron brindando atención a las personas en estacionamientos con linternas mientras el costo humano de la explosión aumentaba. Aún así, muchos más heridos tuvieron que ser rechazados debido a la capacidad. Se informó que la explosión dañó más de 200.000 hogares. Se cree que muchos de los desplazados encontraron refugio a través de agencias de ayuda como la Cruz Roja Libanesa, la Hospitalidad de los Libaneses, así como amigos y familiares. Sin embargo, el Estado ha sido ampliamente criticado por estar ausente en cuanto a iniciativas de alivio para las víctimas de desastres. Días después de la explosión, estallaron protestas en la ciudad condenando la falta de respuesta del gobierno. El infierno ardió durante más de 7 horas, envolviendo la ciudad con un espeso humo negro. Llenó el aire con el olor a azufre y caucho quemado, causado por las grandes cantidades de óxido de nitrógeno liberadas de la explosión de nitrato de amonio. Según los informes, el hangar se utilizaba para almacenar jarras de aceite, queroseno y ácido clorhídrico, 5 millas de mecha en carretes de madera, y se estima que 15 toneladas de fuegos artificiales. La tormenta perfecta solo esperando a suceder.
Sin embargo, a pesar del inventario altamente inflamable, el almacén tenía trabajos eléctricos de mala calidad, no tenía alarma de humo y ni siquiera estaba equipado con un sistema de rociadores. Pero el Hangar 12 también albergaba un secreto peligroso: 2.750 toneladas de nitrato de amonio que se habían almacenado descuidadamente en bolsas desde el año 2013. El nitrato de amonio es relativamente barato para comprar. Se utiliza comúnmente en el sector agrícola como fertilizante y en el sector minero como explosivos para la extracción de canteras. Varios ataques terroristas han utilizado el químico, incluyendo el bombardeo del edificio federal de la ciudad de Oklahoma en 1995 de Timothy McVeigh y los bombardeos de Londres de 1990 del ejército republicano irlandés. La pregunta en la mente de todos era: ¿por qué se almacenaba tanto nitrato de amonio tan cerca de los suburbios residenciales de Beirut, donde se estima que 10.000 personas vivían a solo una milla del almacén? ¿Y quién era el culpable de la devastación? Bueno, todo comenzó en 2013, cuando un barco propiedad de un empresario ruso hizo su camino desde Georgia hasta Mozambique, atracando en el puerto de Beirut después de más de un mes en el mar. El buque mercante Rosas llevaba a bordo 2.750 toneladas de nitrato de amonio cuando atracó en Beirut, aparentemente debido a problemas técnicos. Pero el barco nunca volvería a salir del puerto. Según el ex capitán del barco, el propietario estaba experimentando dificultades financieras y esperaba recoger algo de carga en Líbano para ganar algo de dinero extra antes de dirigirse a Mozambique. Pero la carga adicional pesaba demasiado y la tripulación se negó a llevarla. Esto llevó a que el barco no estuviera en condiciones de navegar y fuera embargado por derechos portuarios impagos. El dueño dejó a la tripulación sin salarios ni derechos portuarios pagados. El buque y sus 4 miembros de la tripulación se vieron obligados a permanecer a bordo durante 11 meses debido a restricciones de inmigración. Finalmente fueron liberados por motivos de compasión en 2014. La carga explosiva fue confiscada y trasladada al Hangar 12, donde permaneció hasta ese fatídico día en agosto de 2020. En los más de 6 años que la carga altamente combustible permaneció inactiva e insegura en el Hangar 12, una avalancha de correos electrónicos fue enviada por las autoridades portuarias preocupadas a los funcionarios del gobierno, pero no se hizo nada. El primer lote de correos electrónicos se envió en algún momento de 2014 tras la primera descarga del nitrato de amonio. El exdirector de aduanas envió los correos electrónicos a un juez de asuntos urgentes, advirtiendo sobre los peligros de almacenar el químico altamente explosivo en el puerto. Pero nunca recibió respuesta. Según Al Jazeera News, uno de los correos electrónicos solicitaba a la agencia marítima que reexportara la carga inmediatamente debido a los peligros de que se almacenara en condiciones climáticas inadecuadas en el hangar. La carta sugirió que las autoridades vendieran la carga química a la compañía de explosivos libanesa. Se informa que un informe de 2019 enviado al gobierno libanés sobre las amenazas que representaba la carga combustible cayó en oídos sordos. Los funcionarios ignoraron las advertencias de la autoridad portuaria, aun después de exponerse los riesgos de seguridad por un agujero en la pared del Hangar 12. Desde entonces, se cree que las chispas de los soldadores que arreglaban este agujero llevaron a la devastadora explosión. Mientras los civiles intentaban recomponer sus vidas en medio de la destrucción, que se cree que supera los $15.000 millones, las autoridades libanesas arrestaron a más de 20 funcionarios de aduanas y del puerto después de la explosión. El presidente Michel Aoun prometió a la nación que se llevaría a cabo una investigación completa y transparente, pero rechazó los llamados a la asistencia internacional con la investigación. Menos de 6 días después de la explosión, el gobierno renunció en medio de violentas protestas, pidiendo transparencia y responsabilidad por la explosión. El juez Fadi Sawan fue nombrado para liderar la investigación. Aún así, resultaría ser una tarea lenta y frustrante porque todos los miembros del Parlamento tienen inmunidad ante cualquier procesamiento penal por ley. Ningún alto funcionario ha sido procesado con éxito por delitos en Líbano, a pesar de que la corrupción y la mala gestión son rampantes. Pero en diciembre de 2021, el juez Sawan acusó al primer ministro interino, Hassan Diab, y a 3 exministros de negligencia por la explosión del puerto. En un desagradable giro de los acontecimientos sin embargo, 2 políticos a los que él acusó lo apartaron de la investigación, alegando que no era imparcial. Desde entonces,
grupos civiles han presionado para levantar la inmunidad y que prevalezca la justicia. En señales de que la investigación local avanzará, se presentó un caso civil en los Estados Unidos en julio de 2022 por la organización suiza Accountability Now. Están buscando $250 millones en daños para los sobrevivientes y esperan descubrir nuevas pruebas para impulsar la investigación libanesa. Luego, en abril de 2022, las autoridades españolas arrestaron a un hombre portugués de 43 años por instrucción de Interpol y el gobierno libanés. Jorge Morera fue acusado de terrorismo y causar la muerte mediante el uso de explosivos. Se cree que Morera ordenó el nitrato de amonio mientras trabajaba en la fábrica de explosivos de Mozambique. Un portavoz de la empresa dijo que el químico se ordenó en 2013, pero nunca se entregó. Se sorprendieron al escuchar que el material explosivo había permanecido en un almacén en ruinas en Beirut hasta la explosión. Morera ha sido liberado, pero no puede salir de España hasta su audiencia de extradición. De hallarse culpable, enfrentaría cadena perpetua. En enero de 2023, el juez responsable de la investigación emitió nuevos cargos contra 8 funcionarios después de que la investigación se hubiera estancado durante casi 13 meses. Ordenó la liberación de 5 personas detenidas poco después de la explosión en 2020, incluyendo a funcionarios del puerto, un soldador y un contratista. En cuanto a la novia del video viral, Isra Sablani, resulta que también era doctora y proporcionó asistencia médica a los heridos en su vestido de novia poco después de la explosión. Un mes después, la pareja recién casada se mudó a los Estados Unidos. Más de 2 años después del desastre, las cicatrices de la devastadora explosión siguen visibles, mientras la reconstrucción de más de 62,000 espacios residenciales y más de 20,000 negocios y edificios destruidos continúa a paso de tortuga. Hoy, una estatua hecha de vidrio roto, acero retorcido y otros materiales de hogares y edificios destruidos se alza a 8 pies de altura cerca del epicentro de la explosión. La figura de una mujer sosteniendo una espada sirve como recordatorio de las 218 personas que murieron ese día. Un reloj roto a sus pies aún muestra las 6:08, el momento exacto de la explosión. Después del horror de Beirut, el incidente de Oregón pasa de la tragedia a la farsa cuando las autoridades bien intencionadas deciden detonar una ballena. ¿Por qué harías explotar una ballena? En 1970, la tranquila ciudad de Florence, Oregón, fue testigo de uno de los espectáculos de noticias más extraños jamás registrados, el infame incidente de la ballena explosiva. La historia se desarrolla el 9 de noviembre cuando una gigantesca ballena sin vida apareció en la playa de Florence, aproximadamente a 1 milla del South Jetty. Con un peso de 8 toneladas y una longitud de 45 pies, era tan grande como un autobús escolar típico. El colosal cadáver había estado yaciendo de lado, languideciendo bajo el calor del sol durante días. Y a medida que el hedor pútrido de la descomposición llenaba el aire, estaba claro que se necesitaba una acción drástica rápidamente. El Departamento de Transporte de Oregón tenía jurisdicción sobre las playas del estado en aquel entonces, por lo que dependía de ellos averiguar cómo eliminar esta monstruosidad. Y dado que los varamientos de ballenas eran un suceso extremadamente raro en la costa de Oregón, nadie podía recordar realmente cómo se había manejado el último varamiento, supuestamente en 1910. Se consideró enterrar a la ballena, pero las autoridades temían que las mareas del océano eventualmente la desenterrarían. Otra opción era cortar el cadáver para su eliminación, pero esto presentaba desafíos logísticos y nauseabundos, como encontrar voluntarios valientes y equipo especializado. Y permitir que la ballena se descomponga naturalmente era un proceso lento, con posibles riesgos para la salud y olores fétidos persistentes. Con pocas opciones restantes, surgió un plan audaz para limpiar la playa de esta monstruosidad en descomposición al hacerla volar en pedazos. Una decisión que finalmente resultaría en una catastrófica comedia de errores. Mientras el hedor de la ballena impregnaba la costa, una multitud se reunió, morbosa y curiosa acerca del Leviatán en descomposición. Los periodistas rondaban, ansiosos por una gran historia. Entre ellos estaba el reportero Paul Lindman, esperando una noticia superficial, pero obteniendo mucho más de lo que había negociado. La División de Carreteras del estado de Oregón no solo tenía un problema de ballena en sus manos, tenía un problema de ballena apestoso.
¿Qué hacer con una ballena de 45 pies y 8 toneladas muerta a su llegada en la playa cerca de Florence? El oficial a cargo, el ingeniero del Departamento de Carreteras George Thornton, le dijo a Lindman que la dinamita había resuelto muchos problemas en el pasado y él tenía una estrategia. Estoy seguro de que funcionará. Lo único es que no estamos seguros de cuántos explosivos se necesitarán para desintegrar esto para que los carroñeros, gaviotas y cangrejos y demás puedan limpiarlo. Después de consultar con la Marina de los Estados Unidos y expertos en municiones, las autoridades acordaron que valía la pena intentarlo con media tonelada de explosivos. La excavación comenzó mientras los expertos en explosivos colocaban meticulosamente 20 cajas de dinamita de 50 libras alrededor de la ballena. Mientras la tensión crecía, la multitud fue alejada un cuarto de milla a una distancia segura. La estrategia de Thornton era tratar a la ballena como una roca y hacer estallar los restos hacia el océano, para que la marea pudiera hacer su trabajo de limpieza. Aseguró a los escépticos que simplemente vaporizarían el cadáver en trozos manejables para los carroñeros. Mientras tanto, un transeúnte con entrenamiento en explosivos se topó con la escena mientras conducía su Oldsmobile recién comprado. Advirtió a la división de carreteras que necesitaban menos explosivos para empujar la ballena hacia el mar, o significativamente más para desintegrarla en pequeños trozos de ballena masticable. A pesar de sus sugerencias, la detonación procedió según lo planeado. Lo que sucedió a continuación fue un pandemonio total. La fuerte explosión lanzó el enorme lado derecho de la ballena a 150 pies en el aire. La materia de la ballena y la arena estallaron en el cielo como un volcán en erupción. Los espectadores en las dunas observaron asombrados cómo el mamífero se desintegraba. Pero el humor rápidamente se convirtió en pánico cuando, en lugar de pequeños trozos, pedazos de carne de ballena se lanzaron peligrosamente hacia los espectadores. Los espectadores gritaron y corrieron en estampida para cubrirse, mientras los monstruosos trozos de carne chamuscada caían a su alrededor. Cuando el equipo de noticias se dio cuenta de que no estaban lo suficientemente lejos, también comenzaron a correr. Y estas cosas empiezan a caer al piso. Y de repente te das cuenta, cielos, la grasa de ballena podría matarme aquí. Lo peor de todo fue el pésimo hedor de las entrañas vaporizadas, provocando náuseas a su paso. O como lo expresaron los equipos de noticias, el olor era horrible, pero cuando hicieron explotar la cosa, era 2 veces más horrible. Entre el caos, una víctima destacó. Un coche estacionado a 450 pies de distancia fue repentinamente aplastado bajo un trozo de ballena del tamaño de una mesa de café. Irónicamente, el flamante Oldsmobile pertenecía al transeúnte que intentó advertir a las autoridades. Solo pudo mirar con horror mientras su preciado coche se reducía a chatarra. Era un coche genial, acabo de conseguirlo de Dunham's y era un Regency. Y como digo, lo gracioso de su eslogan era que era una oferta ballena. En 2 días, el estado de Oregon reembolsó al dueño el valor total de venta al público de su coche. Sorprendentemente, no hubo heridos. Las consecuencias exigieron más acciones. Thornton inspeccionó la escena, hallando trozos de ballena dispersos y polvo de grasa de ballena esparcido por doquier. O como lo expresó el periodista Lindman, la explosión expulsó grasa de ballena más allá de los límites imaginables. La explosión también cavó un enorme agujero en la playa. Una parte significativa de la ballena permaneció, que finalmente fue movida y enterrada con la ayuda de una excavadora. Se recogieron pedazos más pequeños de grasa y se descartaron o se cubrieron con arena. Las gaviotas, que inicialmente se esperaba que se alimentaran de los restos, se asustaron por la explosión y permanecieron cautelosas del área durante algún tiempo. A mediados de los 90, el ingeniero Thornton fue contactado por Lindman, pero se negó a ser entrevistado en cámara. Creía que la cobertura de noticias del evento había convertido una operación exitosa en un desastre. Cuando se le preguntó si quería revelar qué había salido mal ese día, Thornton respondió de manera cortante, sugiriendo que en realidad nada había salido mal. Para Lindman, el segmento que dudó en producir se convirtió en algo así como un fenómeno histórico. Se me preguntaba sobre ello prácticamente todos los días de mi vida o se comentaba al respecto. Así era la vida y hubo un momento en que me harté de oírlo, pero lo superé. Según las cifras de 2006, el video ha sido visto más de 350 millones de veces en varias plataformas. El cuento de la ballena explosiva fue uno de advertencia,
En 1979, cuando 41 ballenas esperma encallaron y murieron en una playa al sur de Florencia, la posibilidad de destrozar los cadáveres con dinamita fue rápidamente descartada. En su lugar, las autoridades quemaron y enterraron los cadáveres. La política actual de Oregon es enterrar a las ballenas muertas encalladas en la arena. En una muestra de humor colectivo, los residentes de Florence bautizaron su última área recreativa como el Parque Conmemorativo de la Ballena Explosiva, en tributo al infame evento que tuvo lugar hace más de 50 años. La ballena explosiva puede haber dejado un desastre en la playa, pero también creó una gran historia. Mira el próximo episodio si encontraste este video interesante. Dale like y comenta si quieres apoyar el canal.